Tenemos dos masas m mayúsculas separadas por una distancia de 2 metros. Otra masa m' está situada en este punto, de forma que equidista de las masas anteriores y la distancia a este segmento es de 1 metro. Básicamente lo que tendríamos aquí sería un triángulo isósceles. Estos dos lados serían iguales y este otro sería de 2 metros. Vamos a calcular en primer lugar la fuerza total que ejercen las dos masas m mayúscula sobre la masa m' cuando se encuentra en la posición A. Aplicando el principio de superposición, la fuerza resultante sobre m' será igual a la suma vectorial de la fuerza que ejerce la masa 1 sobre m' más la fuerza que ejerce la masa 2 sobre m'. Lo que voy a hacer en primer lugar es dibujar la fuerza que ejerce la masa m mayúscula 1 sobre m'. Como la fuerza gravitatoria es atractiva, m mayúscula 1 va a atraer a m'. La dirección de la fuerza de atracción gravitatoria siempre es la línea recta que une los centros de ambas masas. Como aquí estamos considerando masas puntuales, es decir, que son un punto, pues lo del centro no tiene mucha importancia. Pero para otros objetos, como por ejemplo los planetas, sí que deberíamos tenerlo en cuenta. Una vez que ya tenemos la dirección, podemos dibujar la fuerza. Como he dicho antes, m va a atraer a m'. Entonces, la fuerza que nos interesa tiene origen en m' y apunta hacia m mayúscula. A su vez, m' va a atraer a m mayúscula con una fuerza que tiene la misma dirección, tiene el mismo módulo, pero el sentido contrario. Esto es una consecuencia de la tercera ley de Newton. Si este cuerpo ejerce una fuerza sobre m', m' ejerce una fuerza sobre m, que tiene la misma dirección, el mismo módulo, pero sentido contrario. Es decir, m' también está atrayendo a m, y esta fuerza la dibujaríamos aquí sobre m mayúscula. Pero como nos están preguntando en el problema cuál es la fuerza total sobre m', esta no la vamos a tener en cuenta, no pertenece al problema. El módulo de esta fuerza viene dada por la ley de gravitación universal. Esta es la constante de gravitación universal, que siempre es un dato, el producto de las masas implicadas, m mayúscula y m', dividido por la distancia que hay entre los centros de las masas al cuadrado. Voy a llamar x la distancia que hay entre los centros de las masas. Tenemos todos los datos porque g mayúscula, la constante de gravitación universal, es un dato. Sustituimos, pero nos falta la distancia x que hay entre ambas masas. Para eso vamos a aplicar el teorema de Pitágoras a este triángulo rectángulo. La hipotenusa x al cuadrado es igual a un cateto 1 al cuadrado más el otro al cuadrado. X cuadrado es igual a 2 y x sería más o menos la raíz cuadrada de 2 metros. El signo negativo no tiene sentido porque estamos calculando una distancia. Sustituyendo y operando se obtienen aproximadamente 1,33 por 10 a la menos 10 newtons. Vamos a dibujar ahora la fuerza que ejerce la masa m mayúscula, que he llamado aquí 2, sobre m'. Como es sobre m', la fuerza tiene origen en m' y tiene la dirección de la recta que une ambas masas y apunta, ya que m mayúscula está atrayendo a m', tiene ese sentido, hacia m mayúscula. Como en el enunciado nos decían que este punto sobre el que está m' equidista de las dos masas, esta distancia es x también. Como las masas son iguales y la distancia también, pues el módulo de esta fuerza coincide con el módulo de la fuerza anterior. El siguiente paso es escribir estos vectores en forma vectorial. Para poder hacerlo hay que elegir un sistema de referencia de ejes. Habitualmente es este el que nos van a dar, x, o, y. Entonces lo que hacemos es poner el origen de este sistema de referencia en la masa m', que es donde se encuentra el origen de estos vectores, y ahora vamos a descomponer estos vectores f1m' y f2m' sobre el eje x y sobre el eje y. Empezamos por este vector. Por el extremo del vector trazamos una paralela al eje y, que sería esta, hasta que corte al x, y esta sería la proyección de f2m', esta, sobre el eje x. Paralela por el extremo del vector al eje x hasta que corte al y esta componente es f2m' y. Para descomponer f1m' hacemos lo mismo. Para calcular cuánto vale cada una de esas componentes vamos a utilizar trigonometría y nos tendremos que fijar en algún triángulo rectángulo, por ejemplo este, para f1m' y este otro, para f2m'. Podríamos coger este también y este otro. Ahora veremos cómo calculamos este ángulo alfa, pero de momento vamos a escribir el seno y el coseno para relacionarlo con las componentes. En este triángulo rectángulo, el seno de alfa es igual al cateto opuesto, que sería este, que coincide con f2m'x, dividido por la hipotenusa, que es el módulo de este vector, f2m'. Si no ponemos flecha, me refiero al módulo. Despejamos f2m'x, entonces esto pasa multiplicando,
y este módulo lo conocemos, lo hemos calculado antes. En este triángulo rectángulo otra vez el coseno de alfa es igual al cateto contiguo, que es esta componente f2m'I dividido por la hipotenusa, el módulo de f2m'. Y despejamos f2m'I. Antes de seguir con f1m', vamos a calcular cuánto vale este ángulo alfa. Este triángulo rectángulo es un triángulo rectángulo isósceles, porque esta distancia mide 1, este otro cateto mide 1 y la hipotenusa sería el lado desigual. Aquí lo tenemos. Este sería el ángulo recto. Y como tienen que sumar 180 grados, pues este es de 90 y estos dos, como es isósceles, tienen que ser iguales, cada uno es de 45. Como este triángulo es semejante a este, pues este ángulo es el mismo, que serían 45 grados. Si no fuera tan sencillo calcular el ángulo, como en este caso, podríamos hacerlo del siguiente modo. Nos fijamos en el triángulo rectángulo más grande y conocemos las distancias, y pondríamos que el seno de alfa es igual al cateto opuesto, que en este caso mide 1, dividido por la hipotenusa, que es raíz de 2. Racionalizamos multiplicando y dividiendo por raíz de 2 para quitar la raíz del denominador. Denominador raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es 2. Y ya tendríamos el seno de alfa sin tener que calcular el ángulo. Para calcular el coseno de alfa igual al cateto contiguo, al ángulo, que sería 1 entre la hipotenusa raíz de 2, y nos vuelve a quedar lo mismo. El seno de 45 y el coseno de 45 grados son iguales, e iguales a raíz cuadrada de 2 partido por 2. Tenemos que descomponer f1m' sobre los ejes. Si nos fijamos, tenemos exactamente la misma disposición. En este triángulo rectángulo, el seno de alfa es igual al cateto opuesto, que sería f1m'x, esta distancia, dividida por la hipotenusa f1m'. Y coseno de alfa igual al cateto contiguo f1m'I, dividido por la hipotenusa, el módulo de f1m'. Despejamos f1m'x y f1m'I y ya ponemos el ángulo, que es de 45 grados. Como f2m' y f1m' son iguales, como hemos calculado antes, les voy a llamar f. Así aquí voy a tener ese valor. Pongo estos valores sobre las componentes en el dibujo. Ahora vamos a calcular la fuerza resultante sobre el eje OX y sobre el eje OY. Sobre el eje OX, estas dos componentes tienen el mismo módulo, tienen la misma dirección y sentidos contrarios, por lo tanto se van a anular. Esta sería la positiva, porque apunta en el sentido positivo del eje OX, y esta tiene sentido negativo, por eso le ponemos un menos. La restamos y nos da 0 newtons. Sobre el eje OY, como las dos componentes tienen la misma dirección, obviamente el eje OY, y el mismo sentido, las vamos a sumar. En este punto del problema, sobre nuestro sistema de ejes, aquí está M', que estaba aquí, solo tenemos esta componente FRI actuando. Vamos a escribir el vector fuerza resultante que nos pedían inicialmente. Entonces este vector tiene una componente sobre el eje X que es 0 y otra sobre el eje Y que apunta en el sentido negativo que tiene este valor. Para escribir este vector en forma vectorial usamos los vectores unitarios Y y J. El vector unitario Y nos marca la dirección del eje OX y el sentido positivo, y el vector unitario J la dirección del eje OY y el sentido positivo. Por lo tanto, este vector lo vamos a escribir así. ¿Cuál es la componente X? 0 por Y, y como la componente Y del vector tiene el sentido negativo, le tenemos que poner un menos a este valor y multiplicamos por J, que nos está indicando que es en la dirección del eje OY. Y al final las unidades, newtons. Cuando una de las componentes es 0, como por ejemplo este caso, no hace falta ponerla, y nos quedaría así. Sustituyendo los valores, se obtiene este vector. Este vector sería la fuerza resultante, y sobre el dibujo inicial sería este. Si trazamos el paralelogramo formado por las dos fuerzas, es decir, por los extremos trazamos paralelas a cada uno de ellos, tenemos este paralelogramo, y sabemos que la suma vectorial de dos vectores coincide con la diagonal principal, que sería esta, que es la que hemos calculado aquí. En el apartado B me piden la aceleración de la masa M' cuando está en la posición A y luego cuando está en la posición B. Vamos a calcular la aceleración en la posición A. Aplicamos la segunda ley de Newton y la fuerza resultante cuando está en A, que es la que acabamos de calcular, es igual a la masa M' por la aceleración. Y de aquí despejamos el vector aceleración. Dividimos el vector fuerza entre la masa y obtenemos el vector aceleración, que como vemos tiene signo negativo, lo cual es lógico porque si la fuerza apunta hacia abajo, sobre la masa la aceleración tiene el mismo sentido que la fuerza.
En el apartado B nos preguntan también cuál es la aceleración sobre m' cuando se encuentre en el punto B. Si calculamos la fuerza resultante y después dividimos por la masa m', como hemos hecho antes, vamos a calcular la aceleración en el punto B. Vamos a volver a aplicar el principio de superposición para calcular la fuerza resultante. La masa m mayúscula 1 está atrayendo a la masa m' en la dirección del segmento rectilíneo que une los centros de las masas. Esta fuerza está actuando sobre m' y apunta hacia m mayúscula, que es la masa que está atrayendo. Lo mismo va a suceder con la masa 2. Va a atraer a la masa m' en la dirección de la recta que une las dos masas y el sentido va a ser hacia la masa m mayúscula 2. El módulo de estas dos fuerzas es el mismo porque las masas son iguales y la distancia que hay desde la masa 1 hasta m' y desde la masa 2 hasta m' es 1 metro, de modo que el módulo es el mismo. Tenemos dos fuerzas opuestas, tienen la misma dirección, sentidos contrarios y el mismo módulo, así que la fuerza resultante es 0. Y como la fuerza resultante es 0, por lo tanto la aceleración también es 0.